El signo de Houghton y Schroeder mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral dorsal. El procedimiento es que el paciente está en bipedestación, se marcan las apófisis espinosas C7 y un punto caudal a 30 centímetros. Se le pide al paciente que incline. Cuando el paciente se inclina hacia adelante, la distancia entre ambos puntos debe aumentar entre 2 a 4 centímetros y se vuelve a reducir en la inclinación máxima hacia atrás entre 1 a 2 centímetros. Los cambios de la columna de tipo degenerativos e infecciosos conducen a una limitación de la movilidad. Esta prueba es exploración del dorso. El paciente se encuentra en decúbito prono con los brazos paralelos al tronco. El clínico toma un pliegue cutáneo entre los dedos pulgar e índice y los desplaza a lo largo del tronco o de las extremidades transversalmente al recorrido del dermatoma. Evalúa la presencia de un estiramiento cutáneo normal, así como la consistencia del pliegue y la ausencia de desplazamiento de la piel. Esta prueba indica fractura de costillas. El paciente se encuentra en decúbito supino. El clínico presiona el esternón con ambas manos. Valora alguna fractura de la costilla. El dolor externo y vertebral surge un bloqueo vertebral o costal. El paciente se encuentra en sedestación. El clínico se sitúa de pie detrás del enfermo y rodea con los brazos y efectúa una compresión del tórax en sentido sagital y horizontal. Valora si existe un bloqueo o un proceso irritativo de alguna articulación. La prueba presenta dolor local. Esta prueba es la diferenciación del dolor torácico. El paciente se encuentra en sedestación. Se le pide que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. Valora el dolor en el lado cóncavo, es indicativo de neuralgia, y en el lado convexo de pleuritis. Las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de la columna. Mide la amplitud del tórax durante la inspiración y la expiración profundas. El paciente se encuentra en bipedestación o sedestación con los brazos paralelos al tronco. La diferencia de amplitud es de 3.5 a 6 centímetros. Se mide en inspiración y expiración forzada, en las mujeres por encima del pectoral y en los hombres por debajo. Se observa la amplitud torácica limitada o dificultad en la inspiración y expiraciones profundas. En el bloqueo vertebral, en las alteraciones infecciosas o tumorales de la pleura, hipericaditis, inspiración y expiraciones dolorosas con limitaciones en la amplitud torácica. Esta prueba es funcional de la parte inferior de la columna vertebral. El paciente se encuentra en sedestación y el fisioterapeuta sujeta la cabeza del paciente con una mano en la nuca y la otra en el mentón. Efectúa un movimiento de extensión pasiva hacia atrás y un movimiento lateral hacia cada lado. El movimiento se relaciona con una ligera inclinación lateral de la columna vertebral cervical. Esto valora las limitaciones con presencia de dolor, ya que indican disfunciones segmentarias causadas por alteraciones degenerativas de la zona media e inferior de la columna cervical. En esta prueba el paciente se encuentra en decúbito supino y levanta ligeramente la cabeza con el fin de acercar el mentón al esternón. El clínico efectúa un movimiento pasivo de la cabeza del enfermo hacia adelante al tiempo que presiona ligeramente el esternón con la otra mano. El dolor en la nuca cuando se presiona ligeramente el esternón al elevar pasivamente la cabeza sugiere una enfermedad ósea ligamentosa en la zona cervical. Con la cabeza del paciente ligeramente inclinada hacia adelante, el clínico percute sobre la apófisis espinosa de la vértebra cervical. La aparición de dolor localizado no radicular indica fractura o alteración ligamentosa o muscular. Los síntomas radiculares orientan hacia un trastorno ligamentoso o irritación de las raíces nerviosas. Esta prueba diferencia el dolor de tipo ligamentoso y el de tipo muscular. El clínico mueve de un lado a otro de forma pasiva en la cabeza del paciente que se encuentra en sedestación. A continuación se le pide al paciente que mueva la cabeza intentando vencer la resistencia que ofrecen las manos del fisioterapeuta, que hacen fuerza hacia el lado opuesto. Este valora si hay dolor durante el movimiento pasivo de las vértebras cervicales, ya que indica disfunción muscular. Prueba de Balsova.
El paciente en sedentación tratando de sacar el pulgar de la boca soplando. El fisioterapeuta al lado del paciente observando que la actividad se realiza adecuadamente. Esta maniobra aumenta la presión intramedular, lo que pone en manifiesto los procesos ocupatentes del espacio a este nivel, como el colapso del disco, los tumores, la estenosis secundarias, los tofitos y la tumerafacción de los tejidos blandos. La sintomatología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado. La prueba a realizar es la prueba de Spurling. El paciente en sedentación primero inclina y rota la cabeza lateralmente en la dirección al lado no afectado y luego lo afectado. El fisioterapeuta se colocará detrás del paciente y coloca la mano encima de la cabeza de este, al tiempo que con la otra mano golpea con suavidad sobre la mano que se apoya en la cabeza. Cuando el paciente tolera este primer paso de la exploración, se repite la prueba extendiendo más la columna. Esta prueba nos sirve para la valoración del dolor en la articulación facetaria y la irritación de las raíces nerviosas. El resultado de las pruebas considera positivo cuando aparece un dolor irradiado en el brazo del paciente desde la columna cervical, la extensión simultánea de la CC estenosa de los agujeros invertebrales de un 20 al 30%. Se considera que la prueba es negativa cuando no se produce el dolor cervical ni tampoco dolor irradiado en el hombro y en el brazo. Los dolores no se irradian hacia el brazo siguiendo los dermatomos, sugieren la irradiación de las raíces nerviosas. Signo de Lermit. El paciente sentado sobre la camilla de exploración con las piernas extendidas sobre ellas. El fisioterapeuta al lado del paciente para poder realizar la prueba. El explorador agarra un pie con una mano y la otra sobre la nuca. Al un tiempo levanta la pierna extendida, agarrando por el tobillo, flexiona la columna cervical con la mano sobre la nuca. La valoración se interpreta como positivo cuando el paciente refiere dolor intenso que se irradia hacia la extremidad superior o inferior. La aparición de este dolor indica una irritación dural o meningea a nivel prueba de caudalización de hombro. El paciente permanece en bipedestación o sedentación. El fisioterapeuta se colocará detrás del paciente y colocará la mano encima de la cabeza de este, alrededor de la oreja. Se presiona sobre el hombro en dirección caudal y se realiza una flexión lateral de la columna cervical hacia el lado opuesto. Siempre se debe realizar la prueba bilateralmente. La aparición de las sintomatologías radiculares indica una adherencia en el sacro dural o raíces nerviosas. Si el dolor se intensifica durante la realización de la prueba, se deberá sospechar una comprensión de las raíces nerviosas. La reducción de dolor muscular en el lado contrario, la exploración indica una distensión o un trastorno funcional secundario al acortamiento de los músculos. La prueba de comprensión de Jackson. El paciente va en sedentación, el fisioterapeuta se colocará detrás del paciente y coloca la mano sobre la cabeza del paciente. Realiza una presión axial sobre la cabeza en la dirección de la columna de ambas. La colocación de las manos será sobre la cabeza y mueve de forma pasiva hacia los lados. La comprensión axial aumenta la presión y sobrecarga de los cartílagos invertebrales y la salida de los nervios, además de las articulaciones facetarias. Cuando se ejerce la presión sobre los agujeros invertebrales, se produce un dolor periférico de distribución no totalmente segmentales a consecuencia de los cambios de las pequeñas articulaciones vertebrales. Con el signo de Adams sirve para la valoración de una escoliosis estructural o funcional. El paciente debe de estar en bipedestación y el terapeuta detrás del paciente. Se comienza a palpar a partir de la C7 para ver si hay signos de escoliosis. Si aparecen signos, se realiza las siguientes valoraciones. Se le pide al paciente que se siente en una silla y que flexione el tronco lo más que pueda. Si la escoliosis se corrige, es una escoliosis funcional. Si la escoliosis no se corrige, es un daño estructural.
De igual manera se va palpando a partir de la C7 para seguir valorando los signos de la escoliosis. Luego se le pide al paciente que se suba a la camilla y se ponga arrodillado o en forma de gatear para ver si hay signos prominentes de la escoliosis. Luego se le pide que lleve los glúteos a los tobillos y seguimos viendo si no se presentan algunos signos de la escoliosis y se palpa de igual manera. Prueba de deslizamiento. Se comienza a valorar las vértebras, se busca una hipo o hipermovilidad. El paciente debe de estar en decúbito prono. El terapeuta abraza ambas manos y las coloca sobre la espinosa y hace una presión y lleva las vértebras hacia anterior. Esta prueba también puede servir como tratamiento en caso de que salga positivo en hipomovilidad. Prueba de función segmentaria. En esa se busca hipo e hipermovilidad. El paciente debe estar sentado con los brazos cruzados, que quede codo sobre codo. El terapeuta coloca una mano sobre el hombro y con la otra mano en forma de pinza entre el pulgar y el índice mueve las facetas hacia anterior. Prueba de percusión. Sirve para saber si hay alguna fractura. El paciente debe estar sentado y con un martillo el terapeuta le va a dar en la espinosa de la vértebra que le duele, positivo si hay dolor o si el dolor irradia. Prueba de carga sobre una pierna. Sirve para confirmar la prueba de percusión y saber si hay fracturas unilaterales. Se le pide al paciente que se pare en una sola pierna y pueda mantenerse positivo si no puede mantener el peso o no puede moverse. Signo del psoas. Sirve para activar al psoas. El paciente debe de estar en decúbito supino. El terapeuta busca al psoas y lo presiona. Se le pide al paciente que haga una flexión de cadera. Y al estar en flexión se le hace una resistencia. El terapeuta debe de sentir cómo el músculo empuja los dedos. Positivo si aparece el dolor al poner la resistencia. Prueba de caída de la pierna en la SASH. Sirve para diagnosticar dolor lumbar. El paciente debe estar en decúbito supino. El terapeuta flexiona la cadera y le dice que relaje la pierna y que no deje caer la pierna al momento de que el terapeuta la suelte. Prueba de relajación. Sirve para identificar en dónde le duele al paciente. Paciente en decúbito prono. El terapeuta hace una flexión de rodilla hasta los glúteos. Si aparece el dolor en una zona específica, es una disminución ligamentaria. Si el dolor se irradia hasta el hueco popliteo, es una hernia discal entre L2, L3, L4. Prueba de hiperextensión longísimo torácico o iliocostal lumbar. El paciente debe estar en decúbito prono con los pies fuera de la camilla y se le pide que levante el pecho sin utilizar las manos. La primera vez sirve como para enseñarle el movimiento. Luego el terapeuta coloca las manos sobre el sacro lumbar y se le pide que suba nuevamente el pecho y se agarra y el terapeuta agarra el hombro y se hace una rotación. Si el paciente es incapaz de hacerlo o hay dolor, es un problema muscular en iliolumbar o en el longísimo torácico. Prueba de resorte 1. Se valora la movilidad del sacro. El paciente debe de estar en decúbito prono. El terapeuta pone las manos sobre el sacro 2. La mano que está arriba hace la presión en las falanges de la mano que están abajo. El sacro se anterioriza y la prueba es positiva si el sacro no se mueve. Prueba de inclinación anterior asistida. Lo que se va a realizar al paciente en bipedestación, se le va a pedir hacer una flexión de cadera. Nosotros vamos a fijar con nuestras manos la pelvis y con el músculo vamos a darle estabilidad al paciente al realizar la actividad. Realizamos una flexión de cadera, llevamos
el cuerpo para adelante, para adelante, para adelante. Fijamos, apoyamos. ¿Lo máximo que puede? Ok, listo. Regrese, regrese, regrese. Eso. La prueba de inclinación, o también conocida como la prueba de Sloop. El paciente sentado, se le va a pedir una inclinación de columna torácica y lumbar. El fisioterapeuta va a estar al lado de él. Las manos de él va a estar sobre la nuca y alrededor del tobillo. En la prueba se puede provocar un pinzamiento de irritación en la dura a las raíces nerviosas con aparición de un dolor irradiado en el territorio nervioso ciático, por ejemplo. Si el paciente puede extender la rodilla debido al dolor, el explorador debe reducir la presión sobre la CC y pedir al paciente que trate de extender la cabeza lentamente. Si con esta prueba el paciente ya es capaz de extender la rodilla sin dolor o con menos dolor, se dice que el resultado de la prueba es positivo y existe afectaciones en las estructuras neurales. Prueba de la SASH. Esta prueba nos sirve para una demostración de las irritaciones de las raíces nerviosas. El paciente va a estar en decúbito prono. El fisioterapeuta eleva la pierna del paciente con la rodilla extendida lentamente hasta que el punto en el que el paciente sienta dolor. La posición de las manos del fisioterapeuta estará estabilizando la rodilla y la otra sujetando el pie afectado. En la valoración podemos encontrar la aparición del dolor de la cadera y la rodilla indica una irritación nerviosa, es decir, el colapso del disco invertebral o un tumor. Sin embargo, solo se puede considerar que el signo de la SASH es automáticamente positivo cuando el dolor se transmite hacia la pierna siguiendo un territorio de la inervación sensitiva motora a la raíz afectada. Signo de la SASH invertido. El paciente en decúbito prono, el fisioterapeuta eleva la pierna afectada a 90 grados y una de las manos estará sosteniendo la rodilla y la otra sujetando el tobillo. Este signo nos sirve para una valoración de las irritaciones de las raíces nerviosas, por lo cual su valoración es la hiperextensión de las caderas con la rodilla flexionada provoca una tracción sobre el nervio femoral y la aparición de un dolor radicular unilateral o bilateralmente a nivel renal o la cara anterior del muslo se considera indica a una irritación de las raíces nerviosas del segmento vertebral L3-L4. Signo de Kerning. Esto nos indica una irritación nerviosa meningea o dural. El paciente en decúbito supino se le pide que flexione la rodilla y la cadera durante la primera fase de la prueba. El explorador trata de extender de forma pasiva la rodilla del paciente y en la segunda se le pide que extienda la rodilla de forma pasiva. Una de las manos sujeta el tobillo para poder ayudar al paciente con la prueba. A la parte de la valoración, cuando la extensión activa o pasiva de la rodilla provoca dolor de la región vertebral o dolor radicular en la pierna, se debe sospechar de una irritación en la raíz nerviosa relacionada con el prolapso del disco invertebral o un proceso inflamatorio del tumor vertebral. Cuando este signo es negativo en un paciente con sospecha de irritación a la raíz nerviosa. Prueba de Turing. Paciente en decúbito supino, le pedimos elevar la pierna y flexionamos el dedo gordo. Esta prueba es positiva cuando la extensión pasiva o activa de la rodilla presenta dolor en la región vertebral. Prueba de Bonnet. El paciente en decúbito supino, aducimos y rotamos en sentido interno con la pierna en flexión de rodilla. Es positivo si existe dolor intenso al hacer este movimiento. Prueba de Leysen cruzado. El paciente en decúbito supino, elevamos la pierna no dolorosa con la rodilla extendida y es positivo cuando hay dolor de tipo ciático en la pierna afectada. Prueba de Bogart. El paciente en decúbito supino, elevamos la pierna con la rodilla extendida y hacemos una flexión dorsal del pie. Es positivo cuando hay dolor ciático entre el L4 y el L5. Prueba del diagnóstico diferencial según Leysen. Paciente en decúbito supino, sujetamos el talón y la rodilla en ventral y elevamos la pierna.
localizamos dolor y hacemos flexión de rodilla. Esta prueba es positiva cuando hay dolor persistente en la flexión de la articulación coxofemoral. Signo de Duchenne. Paciente de cúbito supino, colocamos una almohada debajo de las pantorrillas, sujetamos el talón y con un dedo de la otra mano ejercemos presión sobre la cabeza del primer metatarsiano. El paciente flexiona el pie en dirección plantar y es positivo cuando no opone resistencia a la presión del dedo. Eso es un daño de la raíz nerviosa S1. Prueba de la marcha sobre talones y de puntillas. Se le pide al paciente que camine en talones y luego en puntillas. Es positivo cuando hay dificultad para permanecer en puntillas. Eso refiere a una lesión de la raíz S1. Y cuando hay dificultad de permanecer en talones, hay una lesión de L5-L4. Prueba de Hover. El paciente en decúbito supino, sujetamos el talón y le pedimos al paciente que eleve la pierna afectada en extensión. Esta prueba es positiva cuando el paciente no puede elevar la pierna o si no percibimos presión alguna en el talón contralateral. Paciente en decúbito prono, el fisioterapeuta se sitúa del lado de la pierna a valorar. Posteriormente, con una mano debe fijar la articulación sacroiliaca del paciente y con la otra debe tomar la pierna en extensión y llevarla hacia atrás, sometiendo la cadera a una hiperflexión. Paciente en decúbito supino con flexión de la cadera y de la rodilla al lado a valorar. Posteriormente, el fisioterapeuta aduce hacia la articulación coxofemoral contralateral. Mientras se realiza el movimiento, se ejerce presión sobre la articulación de la rodilla. Paciente en decúbito supino, se realiza una flexión máxima de la cadera y rodilla. Posteriormente, el fisioterapeuta aduce hacia el hombro contralateral. Mientras se realiza el movimiento, se ejerce una presión sobre la articulación de la rodilla. Paciente en decúbito supino, se realiza una flexión máxima de cadera y de la rodilla hacia el hombro del mismo lado que se está valorando, es decir, hacia ipsilateral. Paciente en decúbito supino, se coloca el índice de una mano sobre S1 o S2 de forma que la yema de los dedos quede situado sobre el sacro y la cara lateral apoye sobre el margen medial del ilion. La otra mano se apoya sobre el dedo índice y se va ejerciendo lentamente una presión en sentido ventral. Paciente en decúbito supino con la pierna extendida y la rodilla contralateral flexionada. El malleolo externo de la pierna flexionada se coloca por encima del límite superior de la rodilla de la pierna contralateral. La prueba también se puede realizar colocando el pie de la pierna flexionada en la parte interna de la rodilla de la otra pierna. Se deja caer la pierna flexionada hacia afuera y a partir de esta posición el explorador aumenta la rotación externa, para la cual presiona sobre la rodilla con la mano para acercarla hacia la camilla.
Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta sujeta con una mano la pierna extendida y en la primera fase la eleva en hiperextensión mientras coloca la otra mano en la pelvis. En la segunda fase fija con la misma mano el sacro paralelo a la articulación sacroiliaca y coloca la pierna en hiperextensión. Y en la tercera fase fija con una mano el cuerpo de la vértebra L5 y con otra eleva la pierna en hiperextensión. Paciente en bipedestación, el fisioterapeuta se pone de pie detrás del paciente y con los pulgares trata de localizar las espinas ilíacas posteriores superiores y a la misma altura la cresta sacra media. Se pide al paciente que levante la pierna y que flexione la rodilla hacia adelante lo máximo posible. Paciente en bipedestación, el fisioterapeuta palpa con los pulgares de forma simultánea las dos espinas ilíacas posteriores superiores. Se le pide al paciente que se flexione lentamente hacia adelante con los pies apoyados en el suelo y las rodillas extendidas. Se debe valorar el movimiento de las dos espinas ilíacas cuando el paciente inclina hacia adelante la mitad superior del cuerpo. Paciente en sedestación, el fisioterapeuta se coloca por detrás de él, colocando los pulgares en las espinas ilíacas posteriores superiores. Posteriormente le indicamos al paciente que realice una flexión de columna llevando la mitad del cuerpo hacia adelante. Esta prueba es una variación de una diferencia variable en la longitud de las piernas, fenómeno de anticipación en decúbito. El paciente estará en decúbito supino, el explorador coge ambas piernas, palpa en los pulgares los malleolos internos y valora la función en posición de los pulgares, la relación de altura y la rotación de los malleolos internos. Para esto le marqué con un plumón 2 puntos para poder diferenciar. Se le pide al paciente que se siente con la ayuda del explorador o por sí solo apoyándose de las manos y se vuelve a comprobar la altura y la rotación de los malleolos. La pierna del lado bloqueado será más larga al levantarse y en decúbito será igual de larga que la otra o manifestante más corta, diferencia relativa de la longitud de piernas. Handling es una valoración de la función de la articulación sacroiliaca. El paciente estará en decúbito supino, se va a tumbar acercando todo lo posible al lado doloroso al explorador para fijar y estabilizar la posición. Se le pide al paciente que flexione lo máximo posible la rodilla y coxofemoral contralaterales sobre el tronco. El explorador realizará una extensión de la pierna que no apoya, prueba que se puede realizar también en decúbito lateral como están viendo en el video. Un desplazamiento de la articulación sacroiliaca puede presentar aparición de dolor o agravamiento del mismo porque ya existía. Esta prueba es una demostración de los procesos patológicos de una articulación sacroiliaca. El paciente estará en decúbito lateral y el explorador coloca las dos manos sobre la articulación de la cadera en el lado afectado y ejerce presión axial sobre la pelvis. Cuando aparece o aumenta el dolor en la zona de la articulación sacroiliaca cercana a las manos, se deberá sospechar de una disfunción articular, que es un bloqueo o una inflamación. Esta prueba es una valoración del dolor sacroiliaco. El paciente estará en decúbito prono, el explorador levanta la pierna de la camilla con la rodilla flexionada a 90 grados, hiperextensión de la articulación coxofemoral. En la primera parte de la prueba se sobrecargan las estructuras posteriores de la articulación sacroiliaca, pero al final también se afectan las anteriores, con participación de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Si aparece dolor en la región de la columna lumbar, se deberá sospechar una patología localizada a este nivel.
La prueba del agarre es una distinción entre el dolor originado en la articulación coxofemoral y sacroiliaco. El paciente en decúbito supino, el explorador flexiona la cadera y la rodilla hasta 90 grados. Posteriormente realiza la abducción y rotación externa enérgica de la pierna sobre la articulación coxofemoral. Esta maniobra provoca un desplazamiento de la cabeza del fémur hacia la parte anterior de la cápsula articular. La aparición de dolor en la articulación coxofemoral sugiere artrosis o displasia de cadera, aunque también podría ser contracturas del músculo o iliopsoas. Otra prueba es una demostración de la participación de los ligamentos sacroiliacos anteriores en el síndrome de ASI. El paciente en decúbito supino, el explorador realiza la presión en sentido ventral por ambas manos sobre los huesos ilíacos. Al cruzar las manos aparecerá un vector de fuerza dirigido hacia afuera. La fuerza ejercida desde adelante hacia atrás sobre la pelvis sobrecarga la parte posterior de la articulación sacroiliaca, mientras que la componente dirigido en sentido lateral sobrecarga la porción de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Un dolor profundo indica la distinción de los ligamentos sacroiliacos anteriores en el lado del dolor. El dolor en las nalgas se puede deber a la presión ejercida por la camilla o a la irradiación de la parte posterior de la articulación sacroiliaca. La localización exacta del dolor nos orienta sobre su origen.